Continuamos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y tenemos en este momento en la cabina la presencia de dos importantes invitados. Me refiero al señor Andrés Astacio, quien es vicepresidente ejecutivo de EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, y también al doctor Miguel Valerio, quienes nos acompañan, y vamos a hablar, por supuesto, del tema de las EDES. Buenos días, señor Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo de estas tres empresas distribuidoras de energía. Muy buenos días, Nayib, muy buenos días, don Álvaro, muy buenos días, Felipe, buenos días, Aníbal, muy buenos días, Julieta. Muchas gracias por la invitación, por abrir los micrófonos de este prestigioso programa. Y muchas gracias al dueño de la emisora y a don Willy Rodríguez, que no lo veo aquí. Así es. Andrés, esta semana dimos aquí los detalles del paso importante que dio la institución a través de ti y de una comisión de abogados que hoy te acompaña también Miguel Valerio en ese mismo propósito. Y habíamos explicado del alcance de los hallazgos, diligencias que ustedes habían documentado, entre esos identificado un pasivo de unos 20,000 millones de pesos. Conocer los detalles de viva voz de ustedes y sobre todo, cuando se habla de estudios, auditorías, ¿a qué se refiere ese sometimiento y en qué consistieron esos estudios? Mira, Aníbal, como nosotros lo anunciamos y como lo había dicho el presidente desde antes de asumir la presidencia de la República, cuando nosotros llegamos, lo primero que tratamos de hacer, evidentemente, es una auditoría. La auditoría es algo mandatorio de buena administración. De hecho, lo ideal hubiese sido que nos las hubiesen entregado al momento de nosotros recibir. Cuando vamos a hacerla, identificamos que tenemos un retraso importante en el calendario de auditoría, al punto que no se realiza una auditoría independiente por una firma, una auditoría financiera independiente desde 2016, situación que ya, con Dios mediante, este año ya dejaremos solucionada. Entonces, para lograr reconstruir ese periodo, lo que hacemos es que optamos por realizar una auditoría legal. ¿Por qué la auditoría legal? Porque la auditoría legal tiene un carácter reconstructivo. Permite reconstruir lo que ha sucedido y asimismo esto sirve de base ya para que el auditor independiente pueda verificar si lo sucedido coincide con los estados de resultado interno. Hasta aquí estamos todo en una operación de administración. Cuando empezamos a hacer los levantamientos, bueno, algunos ya con los abogados, otros ya nosotros mismos, desde el punto de vista administrativo, identificamos una serie de prácticas administrativas que en ese momento se podían catalogar de malas decisiones. Y de hecho esas malas decisiones nosotros lo habíamos comentado en el país, ¿no? Que lo habíamos dicho de alguna manera. Tampoco es nuestro estilo estar tratando de tirar pelotas. Pero evidentemente se inician las auditorías y los levantamientos. Cuando en esas auditorías y esos levantamientos empiezan a revelar no prácticas administrativas aisladas, sino patrones de comportamiento, ya estos abogados, nuestros abogados, nos dicen, mira, esto es en carácter personal. El artículo 168 del Código Procesal Penal establece una obligación a cargo de los funcionarios públicos de denunciar cualquier irregularidad que encuentre en su institución. Por ese motivo nosotros fuimos a la Procuraduría General de la República y presentamos la correspondiente denuncia. Yo saludo la decisión, de verdad que sí, porque incluso nosotros la reclamamos acá, a raíz de esa rueda de prensa que se desarrolló, donde se habla de un fraude sistémico de 30,000 millones de pesos. Eso no podía quedar impune. Sin embargo, me gustaría, hablando de auditoría, dos cosas, saber. Primero, quién hizo la auditoría. Segundo, qué tipo de auditoría, porque si fue una auditoría técnica o una auditoría financiera. ¿Quién fue la institución que desarrolló la auditoría? Como le dije, es un proceso que debemos tomar en cuenta que esto es un proceso que ya lleva 9 meses. La primera acción que nosotros tomamos fue notificar a la Cámara de Cuentas, cuando encontramos que no había auditoría,
a la anterior Cámara de Cuentas y solicitarles que realizara la correspondiente auditoría. Triste respuesta que nos dieron, porque la Cámara de Cuentas por escrito se negó a realizar dicha auditoría. Como usted entenderá, nosotros no podemos excusarnos en la irresponsabilidad ajena. Eso consta, fue notificado a las autoridades competentes, porque hubo una negación por escrito de la Cámara de Cuentas de realizar dichas auditorías a solicitud del funcionario responsable. Hoy día, nosotros está trabajando la Contraloría General de la República, tanto en Edenorte, en Edesur, como en Edeste, realizando un levantamiento de los procesos que se hacen en la empresa. Ahora, como le dije, no hay auditoría financiera desde 2016. Por eso, lo que hicimos fue buscar una auditoría legal, entre las cuales participó la firma del doctor Valerio. Esta auditoría legal es el preludio de la auditoría financiera que, en apoyo con el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos contratando ahora, ya con los insumos que nos permiten reconstruir el pasado, con una de las grandes firmas internacionales y de internacional reconocimiento. O sea que la acusación está fundamentada alrededor de esa auditoría de experticia legal que hacen los abogados acusadores. Sobre esa base que está sustentada la querella se sustenta, y aquí le paso porque es una parte técnica. Sí. La querella se sustenta, discúlpenme, no en esa experticia. Se sustenta en 400 pruebas documentales. Sí, de la parte legal. Pero 400 pruebas documentales que evidencian fueron prácticas administrativas, los patrones de conducta. Ahora le pido al abogado del Estado Dominicano, el señor Miguel Valerio, que, si le parece, le explique técnicamente. Pero antes que, Miguel, como don Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo, ha explicado una narrativa de cómo el silogismo administrativo llega a lo legal, y él dijo denunciamos. Yo te quiero preguntar, y para que con todo tu tiempo, ¿fue una denuncia o fue una querella? Bueno, yo quiero aclarar, porque en el mes de octubre hicimos la denuncia. Ok. Cuando hacemos la denuncia, entonces ya le pedimos a los abogados, verifiquemos si hay méritos para ir más allá. Correcto. Y ahí pasaron 8 meses después, los abogados dicen, y nosotros palpamos en el mercado que las teorías que se habían desarrollado eran ciertas. Los patrones, las sobrevaluaciones eran constatables. Entonces, ahí procedemos ya con las correspondientes autorizaciones de el presidente de la República, quien es que representa al Estado, y las correspondientes autorizaciones de los órganos corporativos de las empresas, a proceder a interponer la correspondiente querella con constitución en actor civil. Ahora le paso la palabra a Miguel. Mira, Felipe, una magnífica pregunta, porque hay que hacer conceptos. O sea, nosotros tenemos que hacer pedagogía. O sea, ¿qué ocurrió? En primer lugar, se empezó, como dice el señor Astacio, con una auditoría legal. Una auditoría legal es un levantamiento de evidencia que compromete la responsabilidad penal de los individuos. Así se define en cualquier diccionario jurídico. ¿Qué ocurrió? En el mes de octubre, que es cuando yo me integro al equipo, el señor Astacio encuentra situaciones que ya escapan de lo normal. Y te voy a poner ejemplo, porque yo lo he dicho siempre, dejemos las formas. Las formas tendrán, porque un proceso son formas y fondo. Ahora, vamos a ver el fondo, porque como bien tú dices, esto tiene que investigarse. Y la sede lo único que hizo fue que puso una querella, porque entendió que esto ya no daba para denuncia, sino que ameritaba una querella, porque estamos imputando responsabilidad penal. Y lo estamos haciendo responsablemente, tan responsablemente, que por ejemplo, el señor Fernando Rosa, director del FONPER, accionista de la sede, nosotros no encontramos ni un documento
en nuestras investigaciones que lo vinculara con el hecho y no lo metimos en el expediente, con lo cual el criterio político del expediente ahí inmediatamente se cae. Ahora, ¿qué pasó con los que están implicados? En primer lugar, algo que llama la atención fue lo siguiente. Primero, cómo utilizando modalidades no permitidas en la ley se adquirían bienes y servicios, en su mayoría al señor Maxi Montilla. Me refiero a los procedimientos de compra. ¿Cuándo se destapan las alarmas? Cuando revisando unos documentos, que donde todo parecería que estaba documentado y bien, encontramos un procedimiento de comparación de precios. Un procedimiento de comparación de precios es, por ejemplo, que la Z vaya a comprar estos micrófonos, que son los mismos micrófonos en el mercado, convoca una licitación abierta y dice, bueno, pero mira, estos montos son irrisorios. Llámame los 7 proveedores y que me ofrezcan directamente los micrófonos y el que tenga el mejor precio gana. Bueno, aquí no hubiera problema con una empresa privada, pero el Estado no funciona así. En el Estado le dice, como estos procedimientos son habituales para suplir necesidades rápidas y no podemos hacer una licitación que dura 40, 50 días, vamos a hacer procedimiento de compra, pero usted tiene un límite de monto. ¿Cuál era el límite de monto según las evidencias? Porque aquí lo que tenemos que hablar de la evidencia. Eran 3.600.000 pesos. Ese fue el límite de monto máximo. ¿Usted sabe qué se otorgó con eso? Contrato al señor Maxi Montilla de 84 millones, de 90 millones, de 100 millones, de 120 millones. Y obviamente entregarle 2.000 millones de pesos a una persona por procedimiento así. Por comparación de precios. Por comparación de precios. ¿Qué sucedió también, Felipe? O sea, estamos viendo una violación a la ley de compras y contrataciones. Total, una maniobra fraudulenta que una estafa al Estado dominicano, sin lugar a duda, porque ahí no hay nada. Pero tú me dices, cónchole, este es un sector dinámico. Mira, para nosotros hacer esta querella tuvimos que estudiar muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, vamos a la sede, porque quiero hablar y referirme a la carta del señor Bichara, que tiene su derecho y eso. No, pero antes que eso, pero Miguel, antes de eso yo quiero no, perdón, porque tú has identificado una situación de orden administrativo, sí, que la ley de compras y contrataciones no establece sanción penal per se, correcto, sino debilidades administrativas que tienen sanciones administrativas. Entonces, ¿por qué la acusación penal partiendo para que le expliquemos al país por qué la acción penal? Magnífica pregunta, y me voy a referir a un dictamen que dio el magistrado Vargas, fue su último gran dictamen antes de irse al Tribunal Constitucional, donde decía, si usted utiliza maniobra fraudulenta para burlar los procedimientos de compra, eso en cualquier parte del mundo civilizado y jurídico es una estafa. Y el artículo 405 del Código Penal, desde el año 1844, primero en francés, y 1884, cuando los legisladores, que tú eres legisladores, lo tradujeron al español, tipifica la estafa contra el Estado en situaciones como esa. Y hay jurisprudencia a montón. Entonces, es decir, es una estafa al Estado a través del método administrativo de nosotros, por comparación de precios, violar la ley, claro, de compra y contratación. Burlando la ley. Entonces, pero más aún, más sorprendente, Felipe, fue que encontramos memorándums, que eso hay que decirlo, y nosotros fuimos responsables. Inclusive fue una decisión impuesta por el administrador. Ya dije lo del señor Rosa. Ahora voy a decir qué pasaba. Ahí están los consejos, ahí están los comités de licitaciones. Efectivamente, usted me dirá, todo era en el comité de licitación, pero es que nosotros encontramos memorándum donde decían, no lo hagan así. Entonces nosotros, en vez de querellarnos contra toda esa persona, dijimos que se investigaran y que se terminaran los grados de responsabilidad, porque nosotros no tenemos evidencia que los indiquen directamente al hecho delictivo, y eso hay una invitación al Ministerio Público. Otra situación que pasaba, que fue muy irregular, ahora me refiero al caso de Norte, porque son las evidencias las que hablan. Hay algo que se llama amigos del sector eléctrico. Amigos del sector eléctrico, para cualquier persona que trabaja derecho eléctrico, es una figura mediante la cual el Estado no tiene los recursos económicos para realizar inversiones que son para comunidades determinadas o para proyectos empresariales determinados. Digamos que una empresa de zona franca en el Cibao quiere, esto fue en el Norte, que eso también llamó la atención, quiere hacer una zona franca donde no hay red eléctrica. Se acerca el cliente, porque es un cliente, un consumidor final, así dice la ley de electricidad, y dice, mire, yo tengo este proyecto, apruébeme ese proyecto, y usted, yo voy a hacer la inversión de primaria, auditada, supervisada, con unos procesos, y a medida que avance el proyecto, terminamos el proyecto, usted me va a ir descontando esto como si fuera una inversión. Bueno, nosotros encontramos un contrato al señor Maxi Montilla de proveedor sin licitación pública en la que se le dieron 1.400 millones de pesos, de grado a grado. Ahí está el documento, ahí está la evidencia.
Peor aún, cuando consultamos con miembros de Edenorte que todavía están ahí, que serán testigos, dijeron, le advertimos que eso no se podía hacer. Se lo advertimos. Entonces, esas son evidencias. En el caso también del señor Alexis Medina, que otra vez aparece. Todos los procesos del señor Alexis Medina, lamentablemente, porque nadie se puede alegrar de la desgracia ajena, no es mi estilo, soy un técnico y me voy a mantener lo técnico. Por eso digo, las evidencias son abrumadoras. Se convocaban a concursos, concurrían sociedades comerciales que siempre renunciaban al concurso o hacían ofertas desproporcionadas, y uno va revisando los documentos y dice, pero qué raro que siempre en estos concursos esa persona sale. Revisando esos concursos, apareció uno muy gracioso donde 2 esposos concursaron con 2 compañías diferentes, marido y mujer. Ahí tenemos la acta de matrimonio, tenemos los nombres, y dice, qué raro. Cuando revisamos, pasaba lo siguiente. Fuimos a los estatutos, fuimos a la Cámara de Comercio y Producción y verificamos lo siguiente. Uno, verificamos de que eran compañías que todas estaban en el mismo domicilio. Otras eran compañías que compartían accionistas. En ese momento, por casualidad de la vida, explotó el caso Pulpo, Operación Antipulpo, y eran los mismos patrones de conducta que tuvieron en la OISOE. ¿Qué pasó? Que otra vez testigos que están ahí decían, no, nosotros sabíamos de esa situación, y se le advertía que el señor Medina, no por el expresidente Danilo Medina, sino porque De León era cuñado de Alexis Medina, no podía licitar aquí. Entonces, son las evidencias abrumadoras, patrones de conducta, que no se realizaron, Nayique abogado, básicamente, Aníbal es abogado, no se realizaron una vez, se realizaron miles de veces. ¿Por qué entra Bichara al expediente si él es presidente de la CDE? Excelente pregunta, y me da la oportunidad de contestarla como técnico legal. Y completándola, textualmente, don Rubén Bichara, a través de un espacio pagado, dice lo siguiente, completando esa pregunta. Dice él, se me acusa, de que las EDES no tienen ningún, dice él, las EDES no tienen, textualmente, leo la página número 8 de Diario Libre de hoy. Dice el comunicado del país, don Rubén Bichara, hacemos énfasis en que la CDE no tiene ninguna injerencia en la estructuración de procesos de compra, de contrataciones, de identificación de necesidades de compra, en la definición de requerimientos o especificaciones. Todas estas atribuciones son dadas a las EDE de manera autónoma como parte de sus funciones operativas. Es decir, él desmarca, y citando el régimen de competencia, de que como CDE, que era lo que él dirigía como vicepresidente ejecutivo, no era parte de sus competencias, sino que eran competencias de las EDES de manera directa. Mira, quiero hablar aquí por el señor Astacio, porque el señor Astacio en ese momento se tomó mucho el tiempo, por varias razones. Primero, para que no se politizara el expediente. Dijo, ¿usted tan seguro? Revisaron las evidencias. ¿Y qué ocurrió con el señor Bichara? En primer lugar, esto lo va a decir el abogado, no el señor Astacio, le agradezco su comunicado, porque él parecería, y lo ha dicho varias veces, de que lo que pasó en la sede no es responsabilidad de él, y nosotros no le estamos imputando lo que pasó en la sede. Los documentos y la evidencia dicen que él en las sedes no participó, con lo cual le agradezco porque me facilita el trabajo, y él está diciendo que aquellos son culpables, o por lo menos que aquello hay que revisarlo. Porque hay que ser loco para que el 70% de todo lo que se vendió ahí se le vendiera al señor Máximo Montilla y decir que eso no se investiga. Hay que ser loco, y a sobrevaluaciones ya demostradas con lo clara. Con lo cual le agradezco, es un comunicado muy eficiente que me ahorra mucho el trabajo como abogado, porque ya él dice, aquello hay que investigarlo. Ahora, es como si, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas, que es quien maneja todo el tema del sistema eléctrico en estos momentos, sea responsable de lo que ocurre en la parte administrativa de una empresa. Correcto. Que es de capital, una empresa pública, una empresa de capital mixto, pero es de capital mixto, como es el caso. No, las sedes son todas empresas del Estado. No, capital mixto, porque hay una pequeña proporción de los trabajadores de la CDE que cuando se vendieron se quedaron. Hicimos un estudio en 1942, muy bonito por cierto, hasta la fecha, de qué son las sedes. Correcto. Entonces, sería como si se tratase, bueno, usted es el ministro de Energía y Minas, pero usted es responsable de lo que pasa en todo lo que es la parte administrativa. Felipe. Una empresa que además tiene un consejo y una dirección. Pero vamos primero a hacer una pausa y regresamos con esa pregunta que está haciendo Felipe y la parte que le faltaba por contestar al doctor Miguel Valerio. Llévatelo, Cundo. Continuamos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, en esta interesante entrevista
con el señor Andrés Astacio, quien es vicepresidente ejecutivo de las EDES, y el doctor Miguel Valerio. Y se quedó una pregunta. Es el representante, abogado coordinador del Estado Dominicano como querellante en esta acción que se ha determinado luego de las diligencias administrativas que han recaído en faltas que ellos han identificado y han actuado en este caso ya como querellantes y actores persiguientes de ese grupo. Constitución en parte civil, ¿verdad? Así es. Tenemos aquí a la pregunta que hacía Felipe Romero y una parte que le faltaba todavía por responder al doctor Miguel Valerio. Adelante, Felipe. Sí, le preguntaba a Miguel por qué involucrar, o sea, por qué y cuáles son las razones por las cuales entra Bichara ahí, si Bichara es presidente de la CDEE, si cada empresa de norte, de este y de sur son empresas con su propio consejo administrativo y con un administrador, de manera tal que operan en términos comercial, de contabilidad, operan todas de manera independiente. ¿Cómo entra y por qué entra dentro de la querella Rubén Bichara? Mira, Felipe, una gran pregunta y que da una gran oportunidad, y decía antes de la pausa que tengo que reconocer en Andrés Astacio, que Andrés Astacio pidió que revisáramos cada evidencia y cada documento directamente. El señor Bichara, ya lo decía antes de la pausa, no se le está imputando nada que ocurriera en las sedes, con lo cual eso hay que descartarlo, eso no se imputa, la querella no habla de que él participó en la sede. Ahora, sí se le está imputando directamente, y así lo demuestran las evidencias y los documentos, porque esto es lo que habla, de que él sí participó en lo que se llamaba los préstamos internacionales con organismos multilaterales y financieros a nivel internacional. Eso, ahí sí él participó. ¿Y cómo participó? Esto es muy interesante, porque estas son pruebas concretas. Aquí no se hizo nada que no tuviera evidencia. Se convocaban en este caso a licitaciones públicas internacionales porque son fondos internacionales. Hasta ahí, y te digo la verdad, los procesos estaban bien convocados. No voy a decir lo que no encontré. Los procesos bien convocados, se adjudicaban esos procesos a la empresa ABC, para ponerle nombre, no me quiero referir a compañía por este momento, sino la empresa ABC, que son empresas que para poder licitar internacionalmente tenían que tener un grado de experiencia y un estado financiero súper sólido, con lo cual parecería que el señor Montilla, y también lo quiero decir, no licitó durante los años investigados 2016, 2017 y 2018, no licitó. E inclusive, como el señor Montilla fue el beneficiario de más del 70% de lo que se vendió en la sede durante esos años, nosotros tuvimos que investigar al señor Montilla y no licitó hasta el año 2019, creo, si la memoria no me falla. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué dicen las evidencias y los documentos en cuanto al señor Bichara? Lo siguiente. Cuando se ganó la empresa ABC, nosotros encontramos dentro de los expedientes documentos que decían lo siguiente. Bueno, también supongo que no licitó porque su hermana era la directora financiera de la CDE, o sea que no licitó, pero sí licitó al final, en el 2019. ¿Qué decían los expedientes? Decían cosas interesantes, Felipe, que la empresa ABC entregaban una especie de carta constancia, certificación, o no sé cómo llamar, o documento acreditado, en el cual decía que todos los equipos de esa licitación, o una gran parte, se le compraban al señor Maxi Montilla. Entonces digo, bueno, pero si los pliegos de condiciones no dicen que hay que entregar una carta, o no obligan a comprarle a él, ¿por qué depositan esa carta? Entonces, ahí en ese momento, un buen investigador legal dice, esto es muy raro. Revisamos las cartas y efectivamente mandamos a buscar los expedientes completos. ¿Usted sabe qué pasaba en la empresa ABC en un periodo de tiempo similar? La empresa A compraba a 100 pesos al señor Montilla, la empresa B compraba a 200 pesos al señor Montilla y la empresa C compraba a 300 pesos el mismo producto al señor Montilla. ¿Qué hacemos? Tenemos que seguir profundizando la investigación, porque ya sí aquí pasan cosas extrañas. Seguimos profundizando la investigación y en el año 2019 el señor Montilla, que no podía licitar en la sede, licita y le dan una adjudicación de $28 millones. ¿Quién firma toda esa adjudicación y cheque? El señor Bichara. ¿Quién es en el organigrama, que lo puede buscar en internet, el encargado de la unidad de ejecución de proyectos, como el que dice ahí? El señor Bichara. ¿Quién es el responsable ante los organismos multilaterales de eso? El señor Bichara. Ahora, ¿por qué está el señor Bichara? Por eso, tú dirías, bueno, eso es suficiente ya para una investigación, pero no es eso lo que pasó. En diciembre
ya no el señor Astacio, porque no tiene competencia para eso, el ministro de Hacienda le pide al Banco Europeo de Inversiones que le extienda una facilidad crediticia. O sea, ese es un contrato mediante el cual, está estudiado, así lo dice la evidencia, tiene que renovarse constantemente. ¿Qué sucedió? El Banco Europeo no le contesta al señor Astacio. Dice el señor Astacio que qué raro porque es un procedimiento normal. Yo te mando una carta, mira, te voy a seguir cogiendo prestado o necesito esa facilidad y reconectan el préstamo. Sigue el préstamo. ¿Qué ocurrió? Al no contestar, el señor Astacio se pone en contacto con las autoridades del Banco Europeo vía telefónica y le dice, oiga, ¿qué pasa que no aprueban el tema? ¿Tú sabes qué contestó el Banco Europeo? Nosotros estamos en una investigación. Banco Europeo de Inversión. Dice, ¿cómo una investigación? Sí. Hay unos problemas con los sistemas de compra y en esos sistemas de compra hemos detectado que se vendían a personas que tenían conflicto de interés, o sea, personas que no podían licitar. Dice el señor Astacio, ¿cómo? No obstante eso, en febrero, me lo comentó ya el señor Astacio, me dice, mira, está pasando esto, y yo, bueno, vamos a ver qué pasa, porque las evidencias que tenemos hasta ahora arrojan estas responsabilidades. En febrero, vuelve otra vez el Ministerio de Hacienda y le manda otra carta al Banco Europeo tratando de salvar el financiamiento. No me estoy refiriendo ahí al señor Bichara, porque el señor Bichara poco importa en una situación como esa, una situación crítica, porque eso eran unos fondos de un proyecto que iba en curso y el proyecto se estropeó. Se estropeó. Banco Europeo le dice al señor Astacio, nuestras investigaciones siguen en curso y tengo la mala noticia de que el préstamo será cancelado. Dice, ¿cómo? Dice, sí, pero esto va a arruinar el proyecto. El Banco Europeo, con la burocracia europea, duró 3 meses más y el 4 de mayo canceló el préstamo y en una carta que yo digo que es memorable, dice que lo está cancelando porque hubo conflicto de intereses, porque tiene una investigación abierta y que se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra el Estado Dominicano. Ahora yo le pregunto si las evidencias es y las pruebas documentales y el encargado era Bichara, ¿cómo no se sometía a la justicia cuando ya hay un Banco Europeo que va a sancionar al Estado Dominicano si sus investigaciones concurren en una cosa? ¿Hay evidencia además? O sea, esas son las evidencias del señor Bichara. Por eso yo digo que él se puede ahorrar todo lo de la sede y referirnos a los 28 millones de dólares que le dio al señor Montilla en un concurso que no se lo podía dar porque su hermana estaba ahí. La hermana no está imputada porque no fuimos selectivos. Si no imputamos el comité de compra en Edenorte, Edesur y Edeste, tampoco lo imputamos en la CDEE. Entonces, ante esa una situación que cualquier persona, yo como funcionario, si fuera el señor Bichara, hubiera escrito esa carta, pero me presento y explico qué pasó ahí. Porque esto es una querella. La querella es simplemente una noticia criminal al Ministerio Público para iniciar a investigar. Si el Ministerio Público entiende que todos los documentos que nosotros depositamos, que más 400 evidencias no tiene mérito, archiva. Ahora, la querella no fue ni con criterio político, porque no está el señor Fernando Rosa en la querella, y yo creo que, salvo que aparezca algo, no estará. Bueno, pero que si no está vinculado y no está, no debe de estar. Bueno, él era el accionista, el segundo accionista del FOMPER. Era accionista, tenía alguna responsabilidad, pero nosotros no derivamos responsabilidades penales porque no encontramos ni una. Pero lo que digo, si no está, no tiene por qué estar Fernando Rosa en la querella. Bueno, entonces el que tiene que estar, debe estar. No, pero de eso se trata, porque por eso te hice la pregunta y te preguntaba que cuáles eran las razones. Ya tú has explicado cuáles son las razones por las cuales está imputado Bichara. El señor Bichara. ¿Puedo quitarme la mascarilla para tomar mucho Claro que café? sí. No, el señor Bichara se presentará en el momento en el que se requiera. O sea, usted decía, no, ¿por qué no va y se presenta? No, él se presentará en el momento en el cual se ha requerido, asistido de sus abogados para presentar y que, mira, Nayib, su yo posición. Quiero decirlo porque se me ha dicho que yo soy un abogado defensor rabioso y lo sigo siendo. O sea, se me ha dicho que soy un abogado defensor rabioso y lo sigo siendo. O sea, yo creo que ese es su derecho y esa carta es su derecho y si él aclara su situación es su derecho también. Yo no me he referido al señor Bichara, ni me voy a referir personalmente, ni a él, ni a ningún imputado, porque creo en el Estado de Derecho, en la dignidad de la persona y en el debido proceso. Ahora, la realidad son las evidencias y los documentos. Lo quiero aclarar y aprovecho Su que sea tú. profesional, doctor, lo demuestra, porque tú eres mi amigo y aproveché, tengo más confianza contigo para poder dar ese mensaje, doctor, en ese momento. Pero es importante también que las personas que nos escuchan sepan que ahora el Ministerio Público deberá de evaluar todos y cada uno de esos documentos aportados, de esos 400 documentos que ustedes señalan que depositaron ahí,
Y entonces ya a partir de ahí el ministerio, y también la investigación del Ministerio Público también pudiera archivarlo, pero también inclusive pudiera ampliarse a otras personas, si en la investigación que lleva a cabo determina que pudieran haber otras personas. Julieta y yo somos amigos de la lide judicial, o sea, yo tengo periodistas que venimos desde las lides judiciales de muchos años y siempre hay un cariño y un respeto recíproco. Julieta lo dice con propiedad, dice, bueno, hay dos cosas que pueden pasar. Una, que la persona que usted imputaron no tenga responsabilidad penal y el Ministerio Público archive. Eso es lo que procede en un Estado de Derecho. La otra, que personas que tengan compromiso en una ampliación de la investigación se amplíe. ¿Pero por qué es eso? Porque hay que hacer pedagogía. Porque el titular de la acción ahora mismo, ya el Estado Dominicano como Estado Dominicano, en este caso la sede, cumplió. Nosotros querellamos por estas irregularidades que encontramos. A partir de ahora, ¿quién es el dueño? ¿Quién tiene el monopolio de la acción pública? ¿Quién va a decir si hay caso o no hay caso? Es el Ministerio Público, que es independiente porque al final de cuentas siempre lo ha sido. Nunca ha dependido. El Ministerio Público, si quiere hacer lo que le da la gana, lo hace tranquilamente. Entonces, eso es lo que ella está diciendo. Qué bueno que se sepa. Lo importante es que ustedes han hecho unas diligencias administrativas que han tenido diferentes estadios. Aquí estuvo don Andrés Astacio y lo digo y lo reiteraba el martes pasado cuando leía parte de esta primero denuncia y hoy querella, de que cuando se da la oportunidad a un servidor público joven de asumir la responsabilidad y las obligaciones de Estado, cada quien va trazando su destino. Y así como hemos tenido sorpresas no gratas, hoy tenemos a una persona que ha asumido con mucho criterio, mucha prudencia, lo ha demostrado con el tiempo y la suficiencia que ha dicho. Investiguemos, que subrayo 400 tipos documentales que soportan esta investigación, que hoy es una querella y que el Ministerio Público tendrá entonces que decidir su suerte, si la archiva, y digo la archiva primero para ser lo más objetivo posible, claro, la encamina, la amplía, la cierra, todo lo que haya que hacer. Ahora, el Estado Dominicano cumplió, y aquí mismo la leyenda, don Willy Rodríguez, decía hace días en otros aspectos de situaciones que se han dado en denuncia, de que hay que pasar de la denuncia a las acciones. Y es lo que ha hecho Andrés Astacio, asumir su responsabilidad histórica y encaminar un proceso que solo con mencionar el nombre de Rubén Bichara, que fíjense ustedes con el respeto, con la prudencia, hasta con el aprecio, que yo me he referido, que el doctor Miguel Valerio lo ha subrayado, porque aquí lo que hay que ver es que hay elementos importantes que contrastar y que el Ministerio Público decida si hay caso y que ya los tribunales eventualmente, si eso aconteciera, tendrá que determinarlo. Bien, pues nosotros queremos agradecer tanto... Una última pregunta. Adelante, para Julieta. Seguir haciendo pedagogía, como dice el doctor Miguel Valerio. ¿Tiene el Ministerio Público? Allí no me preguntó, pero somos amigos, no fue bueno que hizo, sino que él se inhibió en el caso. No, todo ha quedado bastante claro. ¿Tiene el Ministerio Público entonces ahora un plazo para determinar eso o no? Mira, es una magnífica pregunta y quiero empezar por lo que dice Aníbal. Andrés Astacio, además de cumplir con un compromiso social, se podría decir... cumplió con un compromiso legal, porque es que imagínense que Andrés Astacio hubiera pagado cheques o situaciones de esas, Andrés Astacio hoy también fuera implicado en un posible caso. O sea, es una realidad porque el funcionario que no denuncia es cómplice. Ahora, el tiempo de duración de un proceso penal va a depender. Yo he dicho de que un caso como este, si se va a justicia, podría durar de 3 a 4 años. Pero si ellos deciden, como yo espero que hagan, porque las evidencias están ahí, los documentos están ahí, hay estrategias que uno traza como abogado, llegar a acuerdo con el Ministerio Público donde reconocen su culpabilidad, la finalidad del Estado Dominicano, en este caso rama del Ejecutivo, EDES, es recuperar el patrimonio perdido, darle cumplimiento a lo que el Banco Europeo ha dicho en su carta de que está realizando investigaciones, nosotros también estamos realizando nuestras investigaciones, y eso podría durar menos, pero el proceso puede durar desde ahora hasta 4 años como máximo. Usted dejó ver la posibilidad de un proceso penal abreviado. Dejó entreverlo ante la fortaleza de lo que usted entiende desde su perspectiva, de que si pudiera haber un advenimiento conciliatorio a los fines de asumir responsabilidades y modos de resarcimiento, que son los dos causales que dan origen en el derecho natural a la figura jurídica del proceso penal abreviado. Te decía brevemente... Para seguir en pedagogía. Sí, hay un tema ahí que quiero, antes de continuar, Felipe. Nosotros tenemos tiempo, Felipe, con lugar tranquilo. O sea, hay un tema aquí, que él dice que es así. Mira,
es que nosotros no podemos. De hecho, esto es una negociación compleja si se iniciara. Se llama negociación porque se llaman acuerdos alternativos en el Código Procesal Penal, que tiene que estar el Ministerio Público sentado y controla la figura legal que se va a aplicar ahí. No la controlamos nosotros. Ahora, el rol de nosotros es simplemente recuperar dinero y lograr indemnizaciones, con lo cual hay roles que están muy bien divididos y como bien tú dices, mientras más rápido nosotros llegamos a nuestro objetivo, nosotros cumplimos nuestro rol como abogados. Te decía aquí que yo tengo, por ejemplo, aquí ya la página 85 y lo voy a leer porque me sorprendió cuando se habla de los 488 millones de dólares y dicen ustedes, los hechos narrados anteriormente y las pruebas que avalan, confirman la inversión de los 488 millones de dólares para el plan de reducción no fue efectiva, pues la distribución todavía deficiente de los sectores de inversión. Más aún, lo lamentable de esta situación es que los querellantes o la querellante se endeudaron para la realización de los proyectos y dinero que fue distraídos fraudulentamente por los señores Jorge Rubén Bichara y los demás. Jerjes Rubén Bichara. Sí, es que lo decimos. Pero es que estamos hablando de que ustedes están hablando aquí de una distracción fraudulenta de 488 millones de dólares. No, pero ese es el párrafo conclusivo. Antes se narró en qué consistía y cómo llegamos a esos montos. Está ahí. No, pero es que están abarcando todos los préstamos. No, todo no, o sea, esa es la conclusión de un argumento donde se dice, hemos tenido que endeudarnos por 488 millones, se está cuantificando, pero solamente al señor Máximo Montilla se le dieron 28 millones de dólares y quien se lo pagó directamente fue su hermana. Sí, pero yo lo que quiero separar una cosa, que a veces la lucha contra la corrupción nosotros la tiramos por el suelo. 428 millones de dólares, por ejemplo, 28 millones de dólares. ¿Para qué? ¿Se compraron o no se compraron equipos independientemente? Porque, sí, se compraron entonces, a un 200, 300%. Bueno, se le obligaba a los otros suplidores, como van a decir, porque tenemos pruebas testimoniales que dice que prácticamente era punta de pistola que le tenía que comprar el señor Máximo Montilla, también a sobreprecio, y efectivamente el Estado tuvo que endeudarse por 428 millones de dólares. Eso dice la evidencia. No quiero justificar la acción, Lo que me lamentablemente, porque digo lamentable porque no me alegro de nadie que caiga en un proceso penal. Pero que me refiero, es que el señor Bichara era el responsable de esa pero área. Discúlpame, Aníbal, es que me refiero a que cuando se engloba el monto global de un proyecto determinado en función de un acto global de corrupción, hay hechos incluso que luego en los tribunales, cuando tú dices, bueno, es que ese celular fue sobrevaluado y ese celular se sobrevaluó por 1.000 millones de pesos, sí, por ejemplo, pero se compró el celular. Sí. Tú tienes que, una cosa es el acto, el fraude, sí, el acto en sí de corrupción, y otra cosa son los volúmenes del costo de los proyectos. Por eso, por eso hablo que cuando ustedes abarcan un monto de 488 millones de dólares que involucraron cada uno de esos préstamos desembolsados, la percepción que se da hacia la población es que hubo un robo de 488 millones de dólares. O sea que tú estás reconociendo que lo que se gastó en el proyecto realmente fue lo que se gastó y lo que eso... No, yo no estoy reconociendo nada. Tiene que ser como 300 millones de dólares. Eso es correcto, entonces. Recuerda que lo que estamos diciendo es lo siguiente. Ahí lo que se está diciendo es... Estamos haciendo pedagogía, no estuvo en un tribunal. Siempre. No, en un tribunal es peor la cosa, porque en un tribunal hay que mostrar la evidencia. Yo no he sacado los cheques, los memorándum donde decía no lo hagan. O sea, yo podría sacarlo, pero no lo hemos sacado porque hay que respetar la investigación. Entonces, aquí es el tema del siguiente. Eso es una conclusión de un párrafo, de un desarrollo que está en la querella, que es exhaustivo y que las evidencias y los documentos demuestran que el responsable era Bichara. Quiero decir, Felipe ha identificado algo que ciertamente, desde la perspectiva objetiva, si tú tomas el monto y dices, bueno, los 428 millones, o como tú dices, en otro proceso paralelo para seguir en pedagogía, hubo una inversión de 1.000 millones. ¿Se robaron 1.000 millones? No. La distracción de esos 1.000 millones sobre sobrevaluación y demás fue de 300 millones de pesos. Perfecto. Ahora, lo que también hay que poner en contexto para ser objetivo y justo es lo que ha identificado Felipe. Pero lo pernicioso de todo esto, y es lo más lamentable de cuando se cometen estas acciones, es cómo tú, mecanismos correctos, el financiamiento internacional, la práctica de apoyo internacional, tú la tomas y prevaricas con ellos, porque eso es prevaricar. Desfalcas al Estado, en este caso, tomando una parte alícuota del préstamo, digamos que fueran los 28 millones de dólares, te lo distribuyes a quien tú no podías pagarle porque tienes un nexo familiar y ya hay otra imputación también. Compras sobrevaluado
sobre la base también de prácticas comerciales obligadas a que te compren a ti. Todo ese conjunto de prácticas es lo que produce un patrón criminal, y eso es al final de la jornada lo más pernicioso de todo. Lógicamente todo eso ahora, si eso fuera verdad, pasa, si eso fuera así. Exacto, todo eso pasa al proceso de investigación que habrá de desarrollar el Ministerio Público para ver si encuentran méritos en esa querella, entonces proceder en la justicia contra esas personas que están siendo imputadas en esa querella que han presentado las sedes y que donde ha trabajado como parte de Constitución Civil el buen amigo y abogado Miguel Valerio. Bueno, le agradecemos tanto al señor Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo de las EDES, como al doctor Miguel Valerio, su participación aquí en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo. Que supongo que